hermanos visitándonos. Gracias te damos, Padre, por las vidas de José Luis, por las vidas de Alfredo, de Mercedes, de Teresa, de Antonio, Señor. Son visitas que nos alegran el corazón, nos llenan de gozo que otras personas vengan a estar junto con nosotros, a oír de tu palabra y a cantar de ti. Gracias porque tú conoces sus corazones y sus mentes. Tú sabes cuáles son las circunstancias de cada uno y tú sabes por qué les tienes aquí y no en otro lado el día de hoy. Así que yo te pido que puedan oír tu palabra como nosotros también. Que tú los bendigas, que tú los cojas de la mano, que tú los lleves, que tú no te apartes, que ellos no se aparten de ti, mejor dicho, y que vayan contigo a donde tú quieras llevarlos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, y vamos a pedir a los niños, sí, ahora a los niños más pequeños que vayan a clase con su profesora. Los adolescentes van a permanecer en el salón con nosotros. Entonces los más grandes y los adolescentes van a permanecer con nosotros. Y hoy, mis hermanos, vamos a continuar un tema que había empezado yo a predicar hace unas semanas, y es acerca del Salmo 40. Pero antes de empezar con el tema, yo quiero pedirle a cada uno que allí en su lugar ore y le pida al Señor que la palabra de Dios llegue a sus oídos y pase a su mente y a su corazón sin alterar. Que sea lo que el Señor quiere que usted oiga, lo que oiga. Que ore por usted, por su corazón, por cómo va a recibir la palabra de Dios. Que ore por mí también, mi hermano, que voy a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Así que oremos. Padre bendito, yo te alabo y te bendigo, Señor, junto con mis hermanos. Y vengo delante de ti, venimos hoy, Señor, queriendo pedirte que cualquier distracción o pensamiento, Señor, cualquier cosa externa a tu voluntad, a tu palabra, aunque sea lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, aunque sea lo que está ocurriendo en casa en este momento, no se interponga para que tú hables claramente a cada uno de los que están aquí. Que tú utilices al que predica, Señor, en esta mañana como un instrumento, que no se vea Él, que no se oiga Él, sino que se oiga tu palabra y tu mensaje por el poder de tu Espíritu. Señor, permite que la Iglesia Rey de Reyes tenga discernimiento, tenga sabiduría para poder escudriñar tu mensaje, para poder buscar la verdad que hay en ella, para poder seguir lo que tú quieres que hagamos, para que podamos ser la iglesia que tú quieres. Bendice a mis hermanos, bendice su corazón, bendice a todos los que nos oyen, a los que vienen hoy por primera vez, Señor, bendícelos. Y bendíceme a mí, Señor, que sea solo tu palabra lo que yo tenga que decir hoy. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor, y lo pedimos. Amén. El Salmo 40, mis hermanos, es un salmo precioso, maravilloso, de David. Voy a hacer una pequeña introducción con lo que había hablado la otra semana, hace tiempo. Es un salmo de alabanza por la liberación divina. Dice David al músico principal, salmo de David, o sea que es para cantar, ¿no? Es un canto. Entonces nos tenemos que imaginar un canto, nos tenemos que imaginar todas las partes de dolor, de asombro, de maravilla, cuando leamos la palabra, como un canto que hacía David y hacía el pueblo. Vamos a leer hoy y vamos a concentrarnos hoy del verso 6 al verso 10. La prédica de hoy tiene por nombre, si José nos lo puede poner, el gozo de David en la obra de Cristo. Y de eso
de eso va el Salmo, de dónde estaba David, de lo que se dio cuenta, de qué pasó en su corazón y qué hizo David, cómo se lo mostró al mundo. Hoy vamos a leer del verso 6 al verso 10 y vamos a leerlo de seguido y luego entraremos en detalle. Entonces nos dice el verso 6 del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí tenemos que recordar cómo empieza el Salmo. Tenemos que recordar que David estaba en el pozo de la desesperación, en el fango cenagoso. Estaba pasando por una situación malísima, probablemente de peligro para su vida. Dice del 1 al 3, rápidamente se los leo. Pacientemente esperé a Jehová, dice David, y se inclinó a mí. Espero paciente a él, en él. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David no se salió, el Señor lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, estaban en el lodo, en el fango, no tocaban el fondo. Y él lo llevó de allí y lo puso en una peña, en la peña. ¿Recuerdan quién era la peña? Ahí está. ¿Recuerdan cuál era el piso, la roca sobre el que David, por medio del Espíritu Santo, había comprendido que tenía que estar parado? Cristo. Enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso un cántico nuevo en la boca de David y en nuestra boca, un cántico de alabanza a nuestro Dios, y de eso va el Salmo. Como decíamos, como decía la hermana Noemí, como cantábamos, el Señor no busca otra cosa que no sea tu corazón. El Señor no busca una cosa que no sea dada por Él, nueva, completamente nueva. Lo que teníamos, no podemos ni venir y acercarnos delante de Él porque Él es santo. Él tiene que poner algo nuevo en nosotros. Tiene que poner un nuevo corazón. Tiene que poner un cántico nuevo. No sabíamos antes ni qué cantar. Y Él nos dio el canto nuevo. Luego, en el verso 4 y 5, lo cantamos, mi hermano, y así es el Espíritu Santo. Cantamos que grandes e innumerables son las maravillas del Señor. Que no podemos contar los millares y millares de las obras buenas y perfectas que tiene Dios preparadas para su pueblo. Lo cantamos. Esos son los versos 4 y 5. El Espíritu Santo es así, mi hermano. Cuando quiere que tú oigas un mensaje, te lo pone, te pone la canción, la nueva canción, ¿sí? Te cambia el corazón. Es el tipo de cambio del que nos habla este salmo, que ya se hablaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Los profetas, por ejemplo, Jeremías 31, del 31 al 34, profetizaba: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. David entonces estaba en el pozo, el Señor le sacó, el Señor le cambió la manera de ver dónde estaba, y ahora tiene un nuevo pensamiento, David, una nueva canción. Dice el verso 6 del Salmo 40: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y esta frase puede ser que hoy la entendamos un poco más o menos fácil, pero hay que recordar que en esos días ellos vivían en la época de la ley. Además, David era el rey, y además tenían todos los mandatos de la ley que tenían que cumplir, los cuales hablaban de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos, de expiaciones para el perdón de los pecados, para limpiarse, para poder comer. Eran cosas que estaban en la ley. Pero déjame decirte que desde el principio el Señor quiere que su obra tenga que ver con lo que está adentro y no con lo que está afuera. Con lo que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón, y no con lo que hacemos. Aunque lo que hacemos es consecuencia de lo que pasa en nuestro corazón. Entonces, el Señor quiere que invertamos el entendimiento, el orden, porque Él puso un corazón nuevo, porque Él intervino. Entonces nosotros podemos cantar otra cosa. Entonces nosotros podemos hacer otra cosa. Quiero que vaya pensando, mi hermano, si hay cosas en nosotros, en usted, en la iglesia, en las que estemos cayendo en el uso rutinario, en una repetición sin sentido. Si ahí en tu mente y en tu corazón te encuentras simplemente haciendo una labor como conduciendo, ya ni te das cuenta cuando pones una marcha, poner la siguiente marcha. Mira lo importante que es pasar a primera marcha, por ejemplo, o poner la marcha atrás. Es importantísimo, pero a lo mejor ya no nos damos cuenta. Van perdiendo valor esas cosas que una vez lo tuvieron. Piensa, si en tu tiempo a solas con el Señor, en casa, estás haciendo un ritual externo, una cosa que aprendiste, que te enseñaron, que repites, pero eso no cambia, o mejor dicho, no muestra para nada el cambio que hay en tu corazón, la vida de Cristo que vive en ti por el poder de su Espíritu. Vaya pensando. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús les dice a los fariseos en Mateo 22, 34 en adelante, porque se reunieron unos fariseos y querían tentarlo, porque él había mandado a callar a unos que se llaman los saduceos, que negaban la resurrección. Entonces estaban ahí como intentando tentarle, pincharle para que cayese en un error. Y nos dice que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, una persona muy importante, ¿no? Maestro, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley.
y todos los profetas. Se refería a Jesús al pasaje en Deuteronomio 6, donde Moisés les escribe al pueblo que tenían que amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas, que estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, dice en Deuteronomio, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y Jesús se encontró allí a unos que eran fariseos, no muy lejanos de otros que puede haber o que nosotros podemos ser alguna vez, esos fariseos que tomábamos la maravillosa ley del Señor y la atamos en unos papelitos, en una caja, y se la atan aquí enfrente, se la atan en el brazo izquierdo para que esté cerca del corazón, ¿sí? Para que esté, no sé si lo han visto alguna vez, se llama tefilín, ese tipo de artículos que utilizan los judíos, se llama filactería o filacteria. Entonces el Señor les estaba intentando decir, no se trata de lo que tienes ahí enredado en tu brazo izquierdo, no se trata de escribir pedazos de la ley, guardarlas en un cajón pequeño y ponértelos aquí en la frente. Se trata de que tu corazón debe expresar esa ley. Se trata de que tiene que estar aquí, al lado de tu corazón, pero el de verdad, el espiritual, el que nos da vida eterna. No se trata de hacer un ritual, y tan no se trata de hacer un ritual que muchos de ellos no vieron a Cristo, no lo vieron, lo tenían enfrente, tenían al Salvador de la humanidad enfrente y no lo vieron. Podemos hacer cosas aparentemente correctas, aparentemente, entre comillas, porque las cosas como el dinero no tienen en sí mismo una maldad o una bondad. Es el uso que le da el hombre, que le das tú, que le doy yo al dinero, a las cosas buenas, a la provisión, al trabajo, al estudio. Entonces podemos estar haciendo cosas aparentemente correctas, pero entendiendo muy mal la idea que hay detrás de ella, la idea del Señor, que es cambiar tu corazón, que te des cuenta y que una vez te has dado cuenta, tu vida es otra. Tu vida es otra. Tu vida muestra lo que hay en tu corazón. Vuelva a pensar, mi hermano, si hay alguna cosa que estemos haciendo solamente para callar nuestra mente, nuestra conciencia, porque tenemos una conciencia. El Señor nos dio este pensamiento, nos dio esta mente para verle. Si Él lo permite por su gracia, le vemos. Pero podemos estar haciendo cosas, orando de ciertas maneras, cantando de ciertas maneras, simplemente viniendo a servir, por ejemplo. Viniendo a servir, viniendo a limpiar la iglesia. Los que vienen a limpiar la iglesia. Simplemente porque check, hay que completar el paso jueves de la semana, ¿no? Nos toca a nosotros. Y ya está. Y ya está, todo estará bien, ¿no? La conciencia, bueno, pues ya está más tranquila, no pasa nada. Cuidémonos de que no estemos haciendo ese tipo de cosas que no tienen significado en nuestro corazón, o que hemos olvidado el significado que tiene en nuestro corazón. La voluntad del Señor, mi hermano, entonces es clara desde siempre, desde el principio y a través de toda su palabra y hasta hoy. Que nuestro corazón sea nuevo. Nuestro corazón tiene que venir de Él. Tiene que ser puesto
nuevo por Él. Isaías, Isaías 1, del 11 al 17, les hace un llamamiento al pueblo, un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y lo quiero leer, ya sé que estoy leyendo porciones largas de la Escritura, pero yo creo que no hay nada mejor que la Escritura para explicar la Escritura. ¿Sí me entiende? Vamos a leer Isaías 1 del 11 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire que no era que no estuvieran haciendo sacrificios. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, esa oración, yo no iré, llenas de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Siempre se ha tratado del corazón, siempre se ha tratado de lo que está dentro de nosotros. Tenemos que meditar en la palabra de Dios y tiene que hacernos pensar el por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Tenemos que acordarnos que hay creyentes que tienen el corazón conforme al Señor y los que no, y otros que no son creyentes. ¿Se acuerdan del trigo, de la cizaña? Todos, en la parábola que decía el Señor, todos estaban creciendo juntos. Y el Señor no permitió, por ejemplo, que se quitara la cizaña en aquel momento en la parábola, para que luego, cuando hubiera aquel día y el fuego viniese, se distinguiera de quién es trigo y quién es cizaña. Cuando hablamos de la diferencia entre estos dos, entre creyentes con el corazón alejado de Dios y creyentes con el corazón conforme a Dios, hablamos de lo que Dios ha hecho en el corazón. Volvamos entonces a nuestro texto de hoy. El Señor había abierto los oídos de David en el verso 6. Dice en la mitad, has abierto mis oídos, y está rodeado de sacrificios y ofrendas no te agradan. Holocaustos y expiaciones no has demandado. Tú has abierto mis oídos. Y entonces David dice, entiendo, ahora entiendo. Como dice Job, yo a lo mejor no entendía. Y después de todo esto ahora me has dado entendimiento. Has abierto mis oídos. Mi hermano, busque que sus oídos continúen abiertos, que no se vuelvan a retaponar, que no vuelva a ocupar el canal auditivo, cosas, cualquiera que sea, que tape la voz de Dios, que la disminuya, que le baje al volumen, que apague el botón. Ella no se va a apagar. El Señor es todopoderoso y la obra de Dios la va a terminar a pesar suyo y a pesar mío,
Pero preocúpese de mantener sano y limpio su oído. Luego vamos a pasar al punto donde este salmo se pone para mí incomparablemente bello. David había entendido entonces de qué se trataban los sacrificios, los rituales, a qué apuntaban. Él no podía, y él era el rey y sacerdote, no podía. Había entendido que él, en sus cosas, en sus repeticiones, en matar un carnero, en matar unas palomas, en quemar ese sacrificio, al otro día probablemente lo tenía que volver a repetir. Entonces no se trata de eso, sino se trata de quién luego tiene que suplir ese sacrificio, de quién es el sacrificio, de quién es la ofrenda. Y es un quién, no un qué. ¿Sí? Entonces, lea conmigo versos 7 y 8 del Salmo 40, versos 7 y 8. Dice, entonces dije, dice David, al menos lo que dice aquí. Entonces dije, entre comillas, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, vaya conmigo a la carta de Hebreos. Vamos a la carta de los Hebreos, al capítulo 10, y el autor les ha estado hablando del sacerdocio de Cristo, de quién es el verdadero sacerdote. ¿Quién es el que sí se pudo presentar allá, del otro lado, para acabar de una vez y para siempre con esos ritos que no significan nada, en el corazón? No quiere decir que sean malos, son mandatos del Señor. Ayudaban a guardar al pueblo y a tener la vista enfocada en el bien. Pero nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 1, y vamos a leer también hasta el verso 10, son porciones largas, pero mire la hermosura del Salmo 40 y después de la carta a los Hebreos. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros que hablamos antes y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Por lo cual, ponga atención aquí, por lo cual entrando en el mundo, hablando de Cristo, está hablando de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego,
he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, cierra comillas, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, la del Señor, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es el Salmo 40, ¿se dan cuenta? Está el autor de la carta de Hebreos citando a David, que a su vez está profetizando acerca de Cristo. Es precioso, mi hermano, que nos podamos, usted y yo, hoy leer que las dos palabras inspiradas por el Señor, una tantos siglos atrás, la otra muchos siglos después, y esta que leemos hoy aquí, miles de años después, están hablando del mismo Jesucristo. Están hablando de Él. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Las cosas que solo tienen valor para disminuir tu conciencia, para lo que vean otros. ¿Qué dirán si yo no hago esta cosa o la otra? ¿Qué dirán si no voy? ¿Qué dirán si no me pongo americana? Que hace mucho calor por ahí. Pero ese tipo de cosas, tenemos que pensar en ellas, porque allí, si el corazón está en esas cosas, en esos ritos y no en la persona y en la obra de Cristo, está mal. Hay algo mal. Hay algo muy mal conmigo, porque yo también hago estas cosas. Yo también acallo mi conciencia. Tengo un buen deseo en mi corazón de agradar al Señor haciendo, sirviendo, pero muchas veces el servicio y el hacer se vuelve más grande que a quién servimos, que aquel que murió en la cruz una vez y para siempre. Entonces, tendríamos que repetir esto cada año, cada día, porque el pecado continúa delante de nosotros, continúa en nuestro ser, continúa en la naturaleza vieja. Tenemos la naturaleza de Cristo, pero hay ahí un choque y una guerra. Y muchas veces, mi hermano, le digo que escogemos nosotros hacer las obras de la carne. Las escogemos por encima de las obras del Espíritu. Tenga cuidado. Esto le tiene que llevar a pensar, y a mí, el primero, me tiene que llevar a pensar por qué estoy haciendo las cosas. La justicia de Dios había obrado entonces en David tanto el querer como el hacer. Y aunque sabemos que David no fue perfecto, que pecó muchas veces, lo sabemos, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un gran rey, pero un hombre pecador. Un hombre pecador salvado por la gracia de Dios. Que la gracia no se inventó ahora. El Señor ha tenido gracia y misericordia con esta humanidad desde siempre. Si no, no estaríamos aquí. Su corazón, entonces, el de David, había sido cambiado conforme a Dios y pudo entender por la gracia de Dios, la misma que está disponible para usted y para mí y para todo el que no conoce de esa obra preciosa en la cruz. Pudo entender David que él anhelaba entonces hacer la voluntad de Dios, que él se deleitaba, como nos dice Hebreos, que el Señor Jesús se agradó en hacer su voluntad, y David se agradó, se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué pasa con David? Luego que entiende, luego que podemos ver nosotros
que esto habla de Cristo. Luego que podemos ver que Cristo habla de esto también. O sea, que el autor de Hebreos habla de esto también. El Espíritu Santo nos lleva allí. Pues entonces, David habló, declaró, cantó, no sé cómo lo hizo en aquella época, es un salmo, o sea, probablemente, aunque no lo dice la Escritura, pero probablemente se pudo haber cantado, tenía un ritmo, el músico principal componía una tonada o algo para que la gente lo cantara y la gente se acordara. ¿De qué? De que al principio había estado en el foso, de que el Señor se acordó de él, lo oyó, lo sacó de ahí, le cambió sus oídos, se los abrió, le dio un corazón nuevo y entonces puede vivir la voluntad de Dios. Antes no. Antes no podíamos vivir con el corazón de Cristo. Podíamos ir en el mundo conforme a la voluntad de Dios, porque también eso nos tiene que quedar claros. Todo el que no está en la familia del Señor también está haciendo la voluntad de Dios. Todo el mal, todo el que no conoce al Señor, todas las cosas que tienen un impacto negativo, el Señor en su providencia las utiliza para que luego la gente vea su gloria, para que luego la gente venga a arrepentirse, para que luego su corazón se dé cuenta que fuera de Él no hay nada, nada. Todo es mal, todo es pecado, todo es idolatría. Salmos 49 y 10. Entonces dice David: he anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No la encubrí. Mucho cuidado con eso. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Esto, mi hermano, puede sentar a veces pesado, mal, pero quizás es necesario que a algunos nos siente de manera pesada. O sea, que nos haga cuestionarnos. Y es posible que a mí mismo sea el primero que me tenga que hacer cuestionarme cuando nos encontremos en una situación en que tenemos que vivir, en que tenemos que mostrar el Evangelio. Porque tenemos que publicar a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay que contárselo a otros, porque otros están lejos, perdidos, sin esperanza. Mi hermano, usted hoy tiene esperanza. Lo cantamos, lo compartimos, lo tomamos, el vino, el pan, nos acordamos de que tenemos razón y esperanza, de que tenemos una razón por la cual tenemos una esperanza. Y la esperanza es el porvenir eterno que tenemos con Él, con Cristo, con el Señor, por el poder de su Espíritu Santo. Pero eso hay que contárselo al que no lo sabe. Y yo soy el primero que probablemente no lo haga todas las veces que el Señor me pone delante la oportunidad de, como estudiamos en Colosenses, de aprovechar el tiempo, de aprovechar la ocasión que tenemos de hablar del Evangelio, de hablar de Él. ¿Se acuerdan? Como decía Pablo en la cárcel: ustedes oren por mí, no oren cosas materiales, les decía a los colosenses. No oren porque yo salga de la cárcel.
Oren porque yo use bien mi boca para hablar del Evangelio. Si me tengo que quedar en la cárcel, si no voy a salir, que mi boca sea un instrumento para que otros conozcan a Dios, para que otros vean que en la prisión Dios reina. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. Dígale a otros lo que el Señor ha hecho en usted. No esconda quién era. No lo esconda, no lo encubra. Lucas 11, verso 33, ¿qué nos dice el Evangelio? Lucas 11, 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La luz se ve, mi hermano. Ellos tienen la luz, la ponen donde se vea. La luz disipa la oscuridad. No está diseñada la luz para estar guardada. Está diseñada para que alumbre. Al que tiene la luz, que alumbre su camino, y a los otros, que sepan, ahí hay luz. Allí, donde está ese, donde está esta hermana, donde está a él, en el cole, en lo que sea, ahí hay luz. Pero, ¿quién es la luz? No puede ser cosas que nos inventemos, o que los hombres se han inventado, iluminados, para usar esa palabra, no. La iluminación que de verdad importa es la luz de Cristo. Cristo mismo es la luz. ¿Cómo puede ser que haya algunos de nosotros que nos da pereza compartir el Evangelio? Yo mismo me he encontrado en ocasiones en las que, por una cuestión de apuro, de tiempo, no abro mi boca para hablar de aquel que me sacó del pozo y de hablarle por qué yo estaba en el pozo. Si usted tiene la luz del Señor, mi hermano, enséñela para que se vea. En estos días, como los que vivimos, donde el mensaje preferido en las redes sociales, bueno, no en estos días que estamos hablando todos de guerra, pero en esta época donde el mensaje que se suele oír es: Dios te ama, pero solamente Dios te ama. No hablamos nada del amor de Dios. Dios te ama. ¿Por qué no vienes a la iglesia para que te sientas mejor? ¿Por qué no vienes a la iglesia para animarte? Y no estoy diciendo que eso no vaya a pasar. No estoy diciendo que no puedas venir a la iglesia y encontrar a Dios, encontrar la luz y que eso cambie tu corazón. Pero en estos días, ese es el mensaje: no te preocupes. Las 10 claves espirituales para sentirse mejor. Los 5 consejos definitivos para orar mejor. Nos hablaba José, nos hablaba tanta gente. El Señor no es una lista, un checklist de ítems que hay que cumplir. El Señor es una persona. Cristo es Él. Cristo es su vida. Lo que vino a ser, lo que es y lo que sigue haciendo en nosotros, en la iglesia, en el mundo, y lo que será con Él. Recuerde que aparte de Él nada será, porque el mundo, la tierra, todas estas cosas pasarán. La verdad no, la palabra de Cristo no, el verbo no pasará. Hay que hablar de la santidad de Dios. Hay que hablar más de quién es Dios. Hay que hablar más de que Dios es fiel. Dice: he aquí no refrenaré mis labios, oh Jehová. Tú lo sabes, delante de Dios,
que puedas ir y decirle: tú sabes, Señor, que yo he hablado de ti. La obra es tuya. Pero tú sabes, Señor, que yo no he refrenado mis labios. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He publicado de tu fidelidad, la fidelidad que lo llevó a entregar a su Hijo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que tener consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Porque tiene que haber remisión del pecado por el derramamiento de sangre. Una sangre mejor que la de Abel. La de él, el único que puede satisfacer o que pudo satisfacer la justicia y la rectitud de Dios. Y el mundo tiene que saber que en el Señor hay salvación, mi hermano. El mundo a nuestro alrededor tiene que saber que hay esperanza. Que no está todo perdido. Que hay males que se multiplican, que hay guerras que se multiplican, que los injustos parecen multiplicarse y destacar y subir, y que acumulan más poder y más poder. Y tal vez sea así, porque los tiempos tienen que empeorar, ¿no? La palabra nos dice que esto probablemente haya más rumores de guerras, haya más conflictos, y que oigamos cada vez más de estas cosas. Pero tenemos que saber que Dios es justo y que el mal no vencerá, que el mal no prevalecerá, que está juzgado, está condenado el mal, que la justicia de Dios prevalecerá, que los que confían en la justicia de Dios, que es Cristo en la cruz, prevalecerán con Él, porque Él los ha lavado en su sangre. Así que, mi hermano, para ir acabando ya, yo les quiero decir, y me tengo que predicar a mí mismo, que todos esos intentos, ritos, rituales incansables por acallar nuestra conciencia, poniendo nuestra esperanza en cosas o en gente, en personas que no son el Cristo de Dios, en los actos físicos externos, no en su causa, que es el amor de Cristo, no van a seguir siendo mucho más que eso, actos externos. Vuelva a pensar si tenía alguna cosa en mente que esté haciendo o que estemos haciendo como iglesia, simplemente rodando la rueda de la bici, simplemente dando un pedal más, y aquello va sonando y se va perdiendo como un motor que va perdiendo fuerza y que se deja de oír. Vaya pensando en eso que usted ha pensado, si el Señor le ha permitido tener algo en su mente y en su corazón, porque ese tipo de cosas no van a seguir siendo mucho más que actos externos, ¿sí? Seguiremos pareciéndonos al pueblo de Sodoma, al pueblo de Gomorra, al que se le escribió, al pueblo de Israel, a los escribas, a los fariseos esos que le preguntaban a Jesús para tentarlo. No vamos a dejar de ser muy diferentes a ellos, ya que nuestro corazón o no ha cambiado de punto de mira o está desviándose poco a poco con cosas externas del punto de mira. El mismo Dios amoroso y misericordioso, pero también santo, justo y fiel, que puede estar hablando a nuestros corazones y confrontándonos hoy para volver a Él, nos permita girar nuestros ojos, abrir nuestros oídos, reencontrarnos con Él y con su incomparable y maravillosa gracia, mi hermano. Y si tú eres de los que no conocen todavía esa gracia
de la que te estoy hablando, ese perdón que lo cambia todo del que te estoy hablando, ese reposo, que significa que no tienes que hacer las cosas para, sino que haces las cosas por. Entonces puedes descansar. Si tú no conoces ese perdón, ese reposo, esa gracia, busca a Dios. Habla ahí mismo, con Dios, con el Señor. Si has sentido la voz del Espíritu Santo en tu oído, abre tus oídos. Busca del Señor. Habla allí mismo con Él. Dile que no sabes qué hacer, como yo no sabía qué hacer, pero que oímos su voz, que la estás oyendo y que crees que Él sí sabe, porque Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para sus hijos. Búscalo de todo corazón, con todas tus fuerzas, mi hermano, mi hermana, porque Él es la única esperanza. Fuera de Él no hay nada, ni nada tenemos, ni nada tendremos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo no sé cómo agradecerte en esta mañana, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú has estado en medio de tu pueblo, Señor, desde el principio y lo estarás hasta el fin. Porque ahora mismo nosotros, esta iglesia y tu iglesia, en esta época tenemos a tu Espíritu Santo que nos testifica de Cristo, de las obras de Jesús. Porque su obra en la cruz, la de Cristo, fue total y completamente perfecta. Porque nuestros continuos sacrificios, Señor, mal entendidos, no producen nada comparado con lo que tu Hijo, su muerte y su resurrección han producido en nosotros. Gracias, Padre, porque hoy podemos oír de ti, porque yo sé que nos has hablado, porque yo sé que tu iglesia le has dado oídos para oír, Señor. Glorifícate, Señor, en Plasencia, glorifícate en Rey de Reyes, glorifícate, Señor, en mis hermanos y en mis hermanas, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Señor, muéstrate a sus vidas, muéstrate a sus corazones. Haz que podamos entender quién eres, de dónde nos sacaste, en quién estamos asentados. Que no se nos olvide que tú eres la roca. Que no se nos olvide que tus maravillas son innumerables, que tus prodigios son incontables, que tus misericordias son eternas. Señor, permítele a esta iglesia, permíteme a mí, permítele a cada uno de los que de corazón te están oyendo hoy, Señor, publicar tus alabanzas. Y esto, Señor, no quiere decir que lleguemos al Facebook a publicar algo en el muro, no. Que en nuestra vida se vea públicamente lo que tú tienes en nuestro corazón. Que tú nos has dado uno nuevo, que de verdad te oye, que de verdad late. Y entonces mueva la sangre, Señor, para que tu Espíritu nos vivifique, para que tu Espíritu produzca fruto en cada miembro de mi cuerpo y en cada miembro de tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiamos en ti, confiamos solo en ti, confiamos en el poder del Espíritu Santo, para que, Rey de Reyes, para que esta iglesia crezca en el conocimiento tuyo, que busque agradarte a ti, que nuestros pensamientos y nuestras cosas que hemos aprendido las pongamos al lado de tu palabra, al lado de el Salmo 40, al lado de Hebreos capítulo 10, para que podamos ver quién es el autor
y consumador de la fe. Señor, esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor. El Señor bendiga su palabra. El Señor de verdad que nos dé oídos para oír su mensaje, ya que llegan los niños, pues nos vamos a ir despidiendo ya de las personas que nos acompañan por internet. Les enviamos un saludo y bendiciones. Ya han vuelto nuestros niños.